Pues nuevamente nos alcanza un jueves en esta semana. Prácticamente estamos llegando a la mitad del año y esto se está acabando. No sé si para bien o para mal, ha sido un año bastante complicado para muchas personas, sobre todo en temas de salud. Y en el mundo que nos corresponde en la parte de las relaciones laborales, pues obviamente ha habido cambios significativos. Hemos vivido ya implantación de lo que es el teletrabajo, ha madurado ya un poco más esta reforma en materia de subcontratación, donde ya queda solamente para la parte de los servicios especializados, así como las obras correspondientes. E inclusive vivimos ya la primera etapa de lo que sería el reparto de utilidades con estas nuevas modalidades y las reformas que se dieron el año pasado. Sin embargo, no podemos dejar algunos aspectos específicos con relación al debido cumplimiento laboral o lo que se llama con el anglicismo compliance laboral, que desde mi punto de vista no tendría una razón específica de ser en ese sentido. Entonces, el tema que hoy nos va a corresponder va a ser la parte de las comisiones mixtas que deben integrarse en los centros de trabajo y tal vez soltar dos, tres ideas de lo que tal vez podríamos considerar también como un elemento adicional en materia de debido cumplimiento laboral. Para trabajar con relación a este punto, perdónenme, aquí hubo un problema. Este, Voy a dejar de compartir esta presentación. Permítanme un segundito, aquí algo pasó, porque el año pasado también habíamos visto unos puntos significativos con relación a las empresas. Y en este punto para mí es muy importante considerar que, aquí ya lo tengo, debemos considerar algunos puntos específicos porque la inspección de trabajo muy probablemente tenga algunos aspectos significativos próximamente. Tenemos también puntos muy relacionados con esta parte las nuevas disposiciones en materia de inspección de trabajo. Y creo que son relevantes considerarlos porque no olvidemos, en primer lugar, que las afectaciones que se dan a las empresas muy probablemente nos estén afectando también dentro de nuestras relaciones con los trabajadores. Entonces, si me permiten, avanzaré con esta pequeña presentación que he preparado para ustedes y con todo gusto les traemos en algunos puntos de las 5 comisiones específicas que deben de estar establecidas y que nos manda la Ley Federal de Trabajo, aclarando que estas no son limitativas, ¿eh? Debemos considerar también que dentro de las políticas empresariales podemos tener debidamente regladas y principalmente en nuestro reglamento interior de trabajo, un mayor número de comisiones como lo podría ser actualmente una comisión de ética empresarial que sería muy valorada dentro de los compromisos que tiene México adoptados en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Pero vámonos por partes. Nuestra Ley Federal del Trabajo establece sin distinción si las empresas son chicas, pequeñas, medianas, familiares, grandes, gigantes, transnacionales, internacionales o mundiales, por lo que corresponde a nuestro país, el establecimiento de 5 comisiones mixtas que, como su nombre señala, su integración debe corresponder a patrones y trabajadores dentro de los centros de trabajo. Todos tenemos reciente la constitución de la Comisión Mixta para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que lo hemos visto recientemente en materia de pago de PTU. Pero también tenemos otras comisiones que son sumamente importantes y relevantes, como lo es la Comisión Mixta para la elaboración del Cuadro General de Antigüedades. Esto es importante porque el año pasado, con esta figura de la prohibición de la subcontratación de personal, vimos que era muy importante hacer una reconfiguración de los contratos de trabajo, en su caso, cuando los patrones reconocieron la antigüedad y los derechos adquiridos de los trabajadores que estaban en un régimen de subcontratación. Entonces, esta comisión mixta es relevante porque le dará certeza a las relaciones que se establecen
en esta parte de regularización, así como la debida integración y seguimiento para las personas que adquieren la posibilidad de subir de nivel o bien de considerar de manera efectiva la contabilidad de vacaciones, la contabilidad de los días efectivamente elaborados y demás. No crean que nada más es un cuadro que queda plasmado como una fotografía de un momento. Este cuadro es importante porque nos va a permitir tener mejores decisiones al interior de nuestras organizaciones. La tercera, que también es muy importante y que se deja de largo, es la Comisión Mixta para la Elaboración del Reglamento Interior de Trabajo. En principio debemos considerar que este documento va a regir la vida al interior del propio centro de trabajo de la empresa. Y es importante que tanto los patrones como los trabajadores tengamos perfectamente claro cuáles son aquellas medidas disciplinarias, medidas administrativas, medidas de organización que nos permitirán, en primer lugar, las relaciones en un marco de respeto para ambas partes, el reconocimiento de la dignidad del trabajador, trabajadora, eventualmente la posibilidad de que se eleve la productividad, va a ser gracias a tener debidamente elaborado y depositado un reglamento interior de trabajo. En tercer lugar, este es sumamente importante, cambió de nombre hace algunos años, lo comentábamos anteriormente, pero esta comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento es de carácter indispensable. Debemos considerar que parte de los grandes activos de las empresas no está en las instalaciones debidamente ubicadas, que estén bonitas, que sean presentables, esa maquinaria que obviamente nos da en la transformación de las materias primas. Uno de los aspectos que le da riqueza a las empresas es su gente. Y en ese sentido, la ley reconoce que la capacitación y adiestramiento son elementos sumamente importantes para lograr una mejor productividad. Tan es así que precisamente la primera palabra, Comisión Mixta de Productividad, nos habla a este elemento enriquecedor que solamente se logra, entre otras cosas, con trabajadores debidamente capacitados y mejor adiestrados. Tendrá su tratamiento diferente, ya lo veremos en unos momentos, pero debemos tener claro que la posibilidad de planear debidamente la capacitación y adiestramiento de nuestro capital humano con base en una efectiva detección de necesidades nos va a permitir inclusive obtener hasta certificaciones nacionales como empresas que están comprometidas con esta parte de enriquecimiento de capital humano o recursos humanos. Y finalmente, permítanme, finalmente la última comisión, no por ello la menos importante, es la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Y en esta es muy importante considerar que no solamente para el legislador, sino para todos nosotros, debe ser un elemento sumamente importante la protección de la vida y de la integridad de las personas. En ese sentido, obviamente vamos a considerar políticas de prevención, que es lo de más trabajo, pero también esa posibilidad de establecer medidas reales y efectivas para evitar accidentes de trabajo con base en todas las voces que se estén dando dentro del trabajo, que puede ser desde el guardia de seguridad que está afuera, desde las personas que tienen atención al público, desde la parte administrativa y sobre todo en un ambiente donde son plenamente verificables por la inspección de trabajo normas tan importantes como la norma 035, que es de factores psicosociales de estrés en el trabajo, o también lo que estamos viviendo en este momento de situación de contingencia con relación al COVID, con la quinta ola que estamos viviendo y que ya lleva más de 9, 10 semanas de crecimiento intensivo, esta última variante de Omicron, que es lo que estamos viendo. Ahora, el tema que vamos a analizar hoy es en principio saber cómo constituimos estas empresas y aquí, estas comisiones. Y en este sentido, primero veamos cuál es el objetivo principal de ellas. La Comisión Mixta para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, obviamente tiene la finalidad de tener un proyecto, como ya lo vivimos este año, para que se establezca con base en la utilidad gravable
cómo le correspondería en un mecanismo de división con base en salario, así como en días efectivamente trabajados, para todos y cada uno de los trabajadores que tengan derecho a las mismas. Aquí es importante considerar que la comisión no desaparece en el momento en que hace el proyecto, sino que eventualmente tendrá que tener una responsabilidad con los trabajadores en caso de que se tengan que hacer algunas observaciones a los proyectos o en su momento a la repartición efectiva de las utilidades generadas en el ejercicio anterior. El fundamento legal de esta comisión lo vamos a encontrar en la Ley Federal del Trabajo, donde nos habla en su artículo 125, fracción primera, que para la participación de las utilidades se debe integrar una comisión que debe contener igual número de representantes de los trabajadores y del patrón. Y aquí es importante considerar que pues para tener este caldo de pollo, pues necesitamos pollo, necesitamos utilidades. Sin embargo, a pesar de que podemos estar en un contexto de no generación de utilidades, la ley considera que de cualquier manera debería establecerse una comisión para determinar que no hay utilidades por repartir. Entonces, aquí es muy importante considerar que esta comisión tiene una fuerza muy relevante, porque estamos hablando de aspectos complementarios a las remuneraciones que reciben los trabajadores en su caso, con las salvedades que tienen. No olvido señalar que inclusive hace poco tiempo tuvimos con una minera, ArcelorMittal, inclusive una situación muy delicada donde tuvimos un conflicto colectivo toda vez que se presenta una inconformidad con relación al pago de utilidades que se estableció entre el sindicato y esta empresa. Entonces, pudieran llegar a parar las actividades de una empresa, no tener debidamente constituida esta comisión, sí, definitivamente, y la experiencia nos lo ha señalado, y en consecuencia debemos considerar que esto es una obligación para las empresas, pero también para los trabajadores. Entonces, artículo 125, fracción primera, nos habla de una constitución de esta comisión mixta para el pago de la PTU. Seguimos también con la siguiente comisión mixta que comentábamos, es la del cuadro general de antigüedad. Su fundamento lo encontramos también en la Ley Federal del Trabajo y nos señala en su párrafo segundo que deberá integrarse con representantes de los trabajadores y el patrón, el cual tiene una función de formular ese cuadro de antigüedades distribuido por categorías, por cada profesión u oficio y ordenará que se le dé publicidad. En dado caso de que exista alguna controversia con relación a la antigüedad efectiva de un trabajador, y esto es importante para saberlo en términos de derechos pensionarios en su momento, derecho al disfrute de días de vacaciones, eventualmente para considerar esa segunda parte del pago de la PTU, la efectiva antigüedad de los trabajadores en las empresas. Entonces, esta comisión mixta va a responder de cualquier objeción ante sí misma o va a responder de las reclamaciones de los trabajadores y en su caso será una instancia previa a acudir ante el propio Tribunal Laboral. Entonces, esta es la segunda comisión importante para este cumplimiento. Ok. En tercer lugar, y antes de irnos a nuestro primer receso de este programa, hablaremos de la Comisión Mixta para la Elaboración del Reglamento Interior de Trabajo, porque su fundamento lo encontramos en la fracción primera del propio artículo 424, y es importante señalar que una vez acordado, se debe depositar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que surta plenos efectos. Y en ese sentido, veamos que el artículo 424, fracción primera, simple y sencillamente dice que se formulará una comisión mixta de representantes de los trabajadores y del patrón. Y aquí, pues obviamente no nos dice cómo vamos a hacerle para poder tener debidamente conformada esta comisión. Entonces, como podemos ver, antes de irnos al receso, vamos con 3 comisiones donde la ley nos señala que se tiene que conformar una comisión mixta por representantes del patrón y del trabajador, pero hasta el momento no nos ha dicho cómo le hacemos. Entonces, no se vayan, en 2 minutos les vamos a dar algunos tips para tener debidamente conformado esto. ¿Sale? Estamos con ustedes en un ratito.
¿Sabías que el sueldo promedio de un oficial de cumplimiento o responsables en prevención de lavado de dinero es de 35,000 pesos en México? Te invito a que te vuelvas asesor PLD. ¿Quién puede ser asesor? Profesionistas, personas con preparatoria concluida o con carrera técnica, como administradores, abogados, contadores, licenciados, gestión de negocios, economistas, financieros, licenciados en comercio internacional, entre otros. La experiencia y el juicio profesional son valiosos para ser un asesor en PLD. Al formar parte de nuestra comunidad obtienes capacitación en las disposiciones de prevención de lavado de dinero en actividades vulnerables. Puedes ver el curso las veces que sea necesario y a la hora que tú puedas. Y una vez aprobadas con mínimo de 8.5, se genera tu constancia. Descarga de materiales y presentaciones. ¿Tienes acceso a la biblioteca Lexat? Contamos con el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para mayor información, comunícate al 55 73 42 88 15 o escríbenos un correo a contacto@taxday.com.mx. ¿Ya cuentas con tus puntos para cumplir la norma de educación continua del Instituto Mexicano del Seguro Social? No te preocupes, IMEFI trae para ti el taller IMSS e Infonavit. En este taller revisaremos temas como aspectos básicos de los ramos del Seguro Social, principales obligaciones patronales, seguro de riesgo de trabajo, principales obligaciones ante el Infonavit, pago de cuotas obrero patronales, salario base para el pago de las cuotas. ¿Qué estás esperando? Aparta tu lugar. Para mayor información, comunícate al 55 81 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Muy bien, agradezco que sigan con nosotros en esta segunda parte de este programa de hoy. Y estábamos hablando de ya 3 comisiones mixtas. Hablamos de la Comisión Mixta de Pago de PTU, la de Cuadro General de Antigüedades, y estábamos hablando de la del Reglamento Interior de Trabajo. Las 3 son sumamente importantes y ahora sí que dejamos la carnita para las siguientes comisiones que también son importantes, sumamente importantes, pero aquí la ley ya nos da algunos aspectos o mandatos muy claros. La Constitución Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento. Su fundamento lo vemos en principio en los artículos 132, fracción 15 de la Ley del Trabajo, relacionada con el artículo 153E. Y nos señala en ese sentido que deberán conformarse de manera obligatoria en empresas con más de 50 trabajadores. Y dice uno, bueno, yo soy micro, pequeña, chica, ¿qué voy a hacer, no? Bueno, aquí lo importante es que si nosotros consideramos que la capacitación y el adiestramiento son relevantes, no importa que el carácter sea obligatorio hasta que tenga 50. Yo lo puedo establecer simplemente teniendo una empresa prácticamente familiar o una empresa micro. Y aquí lo importante que debemos considerar, fíjense, es que el principio, dice la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, nos vemos la obligación de que es obligación del patrón proporcionar capacitación y adiestramiento en términos del capítulo 3, viste el título correspondiente de la Ley Federal del Trabajo. Y el artículo 153E establece esta obligación. Empresas que tengan más de 50 trabajadores se consideran con comisiones mixtas. ¿Qué pasa con las otras empresas? Bueno, el mismo artículo 153E les da en materia laboral el carácter de micro y pequeñas empresas, aquellas que cuenten hasta con 50 trabajadores. Y en este caso, arroja en principio el cumplimiento de la norma a 2 secretarías, que son la STPS, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y la Secretaría de Economía, que en este sentido van a dotar de programas que corresponden al artículo 153J, así como la capacitación relacionada con los mismos. Entonces ya vemos que en caso de ser pequeño, en principio te manda a el Poder Ejecutivo Federal a través de 2 secretarías para ver cómo vas a manejar tu capacitación de adiestramiento. Y digo, el esfuerzo es loable, porque en principio el artículo 153J te establece que vas a contar para elevar la productividad con programas que tengan por objeto, entre otras cosas,
realizar un diagnóstico objetivo de la situación de las empresas en materia de productividad, proporcionarles estudios sobre las mejores prácticas tecnológicas y organizativas que incrementen su nivel de productividad, adecuar las condiciones materiales, organizativas, tecnológicas y financieras que permitan aumentarlo, proponer programas gubernamentales de financiamiento, asesoría, apoyo y certificación, mejorar los sistemas de coordinación entre trabajadores, empresa, gobiernos y academia, compromisos para elevar la productividad, evaluar periódicamente el desarrollo y cumplimiento de programas, mejorar las condiciones de trabajo, así como las medidas de seguridad e higiene, implementar sistemas que permitan determinar en forma y monto apropiados los incentivos, bonos y comisiones, y los demás que acuerden y se consideren pertinentes. Y nos dice que los programas podrán formularse respecto de varias empresas por actividad o servicio, una o varias ramas industriales, por entidades federativas, región o a nivel nacional. Pocas palabras. Para las micro y pequeñas, podrán haber programas, pero no olvidemos que son programas generales. Si bien se aprecia y agradece sinceramente el esfuerzo que eventualmente se realice por todos estos ámbitos, el académico, el gubernamental, patrones y trabajadores, no dejan de ser aspectos genéricos que, si bien nos permiten cumplir con una obligatoriedad derivada de la ley del trabajo, no son trajes a la medida. No va a poder establecerse en estos programas una adecuada detección de necesidades. Entonces, la sugerencia en estos casos, sobre todo porque en materia de productividad, capacitación y adiestramiento, vamos a ver que no son solamente los planes y programas de capacitación, sino es diseñar debidamente lo que se requiere, y también esta comisión va a tener una participación relevante por lo que hace a los contratos que tengan un periodo de prueba o un periodo de capacitación inicial. Hay una responsabilidad significativa. Recomendación: si ustedes así lo estiman, acérquense a profesionales. Y MEFI TV puede ayudarlos, no importa el tamaño de las empresas, los podemos orientar para que se dé debido cumplimiento a esta obligación, buscando trajes a la medida. Entonces, tenemos todo un equipo que podemos apoyarlos en ese sentido. Y no olvidemos, muchas veces un traje a la medida podrá parecer caro, pero a la larga es mejor. Bueno, pasemos a la última comisión de seguridad, comisión mixta, que en este caso será la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, y podemos ver en este caso que también tiene una regulación desde la Constitución al establecer en su artículo 123, apartado fracción 15, cómo debe establecerse la misma y operar, cuáles son sus finalidades y funciones. Este artículo se replica y establece principios en el artículo 509 de la Ley Federal del Trabajo. Y ya vimos, esta, desde mi punto de vista, es una de las comisiones más importantes porque va a tratar de salvaguardar a través de sus actividades y funcionalidades dos aspectos importantes: la vida, la dignidad y la integridad de los trabajadores y de los centros de trabajo. ¿Qué es lo que busca? Investigar las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo, medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan. Esto es muy importante. Una comisión que va a tener un trabajo constante, y aquí lo señala la ley, es por centro de trabajo. Es decir, si tienes una empresa lo suficientemente grande para tener varias representaciones en el país, debemos entenderlo por centros de trabajo. No es lo mismo eventualmente la serie de accidentes que se pudiera dar. Vamos a pensar simplemente con el calor que se está viviendo en estos momentos al norte de la República. Vamos a pensar en Monterrey, donde estás teniendo actualmente una serie de problemas con el agua, o aquellos que tienes, por ejemplo, una sucursal vamos a pensar en Chiapas, por ejemplo. Entonces, las condiciones pueden ser diferentes, los establecimientos de medidas preventivas diferentes, y en ese sentido, los recorridos pudieran ser hasta diferentes. Entonces, esto es muy relevante porque va a tener una obligación muy marcada por lo que es a la inspección de trabajo y el cumplimiento adecuado de los parámetros nacionales que se establezcan en la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aquí es importante considerar
que la ley señala en su artículo 509 que se organizarán las comisiones de seguridad y higiene que se juzguen necesarias. Y aquí pues, se mantiene la idea de que la comisión mixta mantenga equilibrio entre número de trabajadores, de representantes de trabajadores y el patrón. Entonces, aquí tenemos un punto sumamente relevante para no ser limitativos en este sentido. La Comisión Mixta de Seguridad y Higiene deberá considerar dentro de la normatividad aplicable el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde vemos en su artículo segundo que tiene por objeto establecer las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo que deben observarse en los centros de trabajo. Debemos también considerar que viene aquí un cúmulo significativo de normas oficiales mexicanas que se deben observar. Normas de seguridad que están en constante modificación, como lo pueden ser las normas de seguridad de la Secretaría del Trabajo, las normas de salud en específico. Ahí podemos ver la norma 35, factores de riesgo psicosocial, por ejemplo. También vamos a hablar de normas de organización, porque podemos ubicar, por ejemplo, la norma 18, que es la identificación de peligros y riesgos por sustancias químicas, colores y señales de seguridad, y en específico la norma 019, que es la que corresponde precisamente a esta comisión, que son las de comisiones de seguridad y higiene. Recuerden, el año pasado lo tocamos en este programa, en octubre se presentó por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social una guía rápida, una guía de actualización con relación a esta comisión mixta. Finalmente, vamos a ver que también va a haber normas específicas, normas oficiales mexicanas, ya que es importante ver que tan relevante es que, por ejemplo, tenemos todavía considerada la norma 32, que son minas subterráneas de carbón, por ejemplo, que ha sido algo significativo y que ha disminuido un poco con relación a la situación que se presentaba en la zona de la laguna. Bueno, ahora, recomendaciones. Esta última norma que comentábamos, la seguridad y higiene, te establece en esa guía que un factor importante para la determinación de la comisión es el número de empleados. Si tienes menos de 15 empleados, es suficiente que establezcas una comisión con un representante del patrón y un representante de los trabajadores. Si son más, ya nos vamos a hablar inclusive de la conformación de un cuerpo colegiado donde va a haber un coordinador. Vamos a tener también a un secretario y a vocales. Entonces, cada uno tendrá unas funciones, facultades y obligaciones en atención al cumplimiento de esta norma oficial mexicana, debida en atención a lo que dispone la propia norma. Ahora, ¿cómo integras estas funciones? ¿Cómo integras estas comisiones? Bueno, la ley, como lo acabamos de ver, no es muy clara con relación al establecimiento de cómo vamos a conformarlas, cómo constituyes estas normas, estas comisiones. Y aquí el primero que vas a considerar es si existe contrato colectivo de trabajo y en consecuencia sindicato o no tiene sindicato. Es el primer aspecto a considerar. Lo que te podría decir es que si hay un sindicato ya constituido, bueno, pues una de las funciones de este sindicato es, entre otras cosas, propugnar, si es que el patrón no lo ha hecho, por el establecimiento de estas comisiones mixtas. En caso de que el sindicato no lo haya hecho, lo cual ya me hace dudar de muchas cosas sobre la efectiva representatividad de ese sindicato, pero vamos a pensar que es muy reciente, muy probablemente esté en el proceso de legitimación de la propia representación sindical a través de los procedimientos de democracia sindical, y lo que debería hacerse es que el patrón, por conducto de sus representantes, solicite al sindicato el nombramiento de las personas que van a conformar en representación del propio sindicato su participación dentro de estas comisiones mixtas. Entonces, en principio es establecer ese comunicado de manera oficial para que el sindicato también de manera oficial responda y ya sabemos quiénes van a pertenecer a estas comisiones mixtas. El siguiente paso, aquí vamos al siguiente punto. ¿Qué pasa si no hay sindicato? Bueno, pues desde mi punto de vista, yo creo que una de las obligaciones que debe tener el patrón en cumplimiento a la normatividad es establecer una convocatoria para que cualquier trabajador
que se estime con las facultades suficientes para poder ejercer representación de sus compañeros, se proponga, o bien los compañeros lo propongan, para que de esta manera se pueda establecer un reconocimiento específico de representación. Es decir, el patrón ya sabe que para esta materia va a tener en la persona de Juan, de Mónica, cualquiera de nuestros trabajadores y trabajadoras, esa representación. Ahora, ya avisados por el sindicato o ya avisados por los trabajadores, voy a hablar la mayoría de los trabajadores en esta forma de coalición para efectos específicos, lo siguiente es la Constitución. Yo creo que uno de los puntos más importantes es que quede perfectamente claro el establecer fecha, día, hora y lugar en el cual se está constituyendo cada una de estas comisiones, y para estos casos debemos considerar los aspectos de gobierno corporativo. Desde mi punto de vista, podemos establecer siempre una persona que actúe como coordinador de la propia comisión, una persona que lleve las actas y trabajadores que en su momento den certificación, validez, testimonio de lo que está pasando. Va a depender, obviamente, si somos una empresa de 10 personas, que muy probablemente el patrón sea el mismo nombre al gerente, que como su representante, y es muy válido, y los trabajadores, en este caso, pues nombrarán a un representante, y aquí este número de trabajadores microempresa, tal vez permitan un manejo más dinámico. Sí, muy probablemente nos podremos poner de acuerdo, nos reunimos el viernes a las 4 de la tarde y levantamos un acta, en la cual estemos integrando debidamente tiempo, modo y lugar, que estamos constituyéndolo y qué es lo que vamos a hacer. Si son empresas más grandes, obviamente la sugerencia sería que no nada más 2 trabajadores, dos representantes, uno por cada una de las partes, sino que sea, pues si es posible, por 4. Un coordinador, un secretario y 2 vocales por lo menos. En este sentido, la norma en seguridad y higiene nos habla inclusive que la figura de la coordinación y el secretario cada 2 años se va a intercalar. Y aquí podríamos establecer dentro de esta constitución su propia normatividad. Entonces, la constitución de las comisiones mixtas va a depender del número de trabajadores, pero sobre todo la voluntad en el caso de que no exista una representación sindical. Y utilicemos todas estas formas de constitución y seguimiento de gobierno corporativo para poder trabajar. Es decir, una constitución de la comisión, su plan de trabajo, su propia reglamentación, su calendario de trabajo, son elementos indispensables para tener funcionando estas comisiones que, más allá de cumplir, porque la ley lo dice y le tememos a una multa, hagámoslo por la dignidad y el debido cuidado de la salud de nuestros colaboradores en un principio, o por el ejercicio de sus derechos laborales. Entonces, reitero, estamos a sus órdenes y MEFI TV, aquí podemos apoyarlos, obviamente, con cualquier duda que tengan con relación a estos aspectos significativos de las comisiones mixtas y sus constituciones. No olvidemos, más allá de que la ley lo diga, creo que una buena empresa que cuide a su gente será más productiva en la medida en que cumplamos con estas normas. No olvidemos, son enunciativas. Podemos también tener nuestra propia comisión de ética, que será un punto muy importante y materia más relevante para tratar en otro programa. Soy su amigo, Hipólito Romero Reséndez. Colaboro con IMEFI TV desde hace más de un año y con todo gusto estamos aquí. Mundo Laboral MX, un espacio de ustedes para ustedes. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.